Muy buenas noches, estimados telespectadores y cofrades. Iniciamos un nuevo programa de Sentir Cofrade, el primero del mes de febrero, cuando ya nos encontramos prácticamente a un mes del comienzo del tiempo cuaresmal, ¿no? Hemos sabido la semana pasada que la Archicofradía de la Pasión va a conmemorar con un extenso programa de actos el 50 aniversario de la bendición de la imagen del Nazareno que efigiara Luis Ortega Bru. Por otro lado, la Cofradía de la Crucifixión ha acordado redimensionar y finalizar su actual trono procesional, dejando aparcado el proyecto que hizo en su día el tallista Manuel Toledano. Y antes de iniciar los contenidos de nuestro programa, vamos a desvelar el detalle que pusimos la semana pasada, esa fotografía que van a poner la fotografía correspondía a la medalla de la Hermandad de Santa María de la Victoria. Ahí vemos a la patrona cuando estuvo dispuesta en el altar lateral de la parroquia de San Pablo. El ganador del sorteo recibirá, como es tradicional, el tradicional lote de incienso cedido por nuestros compañeros de la tienda Cofrade Ertinglao, ubicada en la calle Manrique, número 24. Pasamos a continuación a mostrarles en el siguiente reportaje parte de la actividad cultural de nuestras hermandades durante la pasada semana. Comenzamos con el besamanos de Nuestra Señora de los Remedios, titular de esta antigua corporación letífica radicada en la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, de la que es patrona de su feligresía desde el año 1755. La venerada imagen se encontraba presidiendo su capilla de la nave de la epístola, ataviada con sumo gusto por su vestidor José Soler, autor asimismo del rico terno bordado en oro sobre terciopelo rojo, compuesto por ricas piezas decimonónicas pasadas y enriquecidas con variedad de técnicas. Portaba la venerada imagen las ricas coronas en plata de ley ejecutadas en su día por el joyero cordobés Manuel Valera. Señalar que esta talla pudo ser salvada de los desastres iconoclastas de los años 30 del pasado siglo. Es una talla anónima y recientes estudios la encuadran en la primera mitad del siglo XIX. El montaje cultural constaba de un artístico dosel pictórico ejecutado en su día por Francisco Naranjo, para formar parte de las puertas del camarín de la Virgen, teniendo a juego el antipendio que cubre la parte inferior del altar. Esta estructura fue elegantemente enmarcada con hojas de magnolio, mientras que el exorno floral estaba compuesto de claveles blancos. Observamos este bello primer plano de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Fueron también dispuestos a ambos lados del dosel pictórico una serie de ángeles portando diversos atributos marianos, como el cetro, el rosario, una especie de escapulario con el anagrama de la Virgen de los Remedios. El detalle del chupete que porta también el Santo Niño del Rosario. Señalar que la imagen de la Virgen de los Remedios, en un principio, la historiografía la databa en el siglo XVIII. Incluso el profesor José Luis Romero Torres la ascribía a la producción del célebre imaginero y escultor Fernando de Ortiz,
pero recientes estudios elaborados por el profesor y catedrático Sánchez Matute la ascriben a la órbita de una serie de imagineros que tuvieron taller en Málaga durante el siglo XIX. Y siguiendo con la fiesta de la Candelaria, la Cofradía de la Paloma celebró su tradicional presentación de los niños a esta bella imagen de Luis Álvarez Duarte, que fue bajada al presbiterio de su capilla para una veneración más cercana. La Virgen, ataviada por Guillermo Briales, lucía una saya con piezas antiguas bordadas, que en su origen era sobre tisú blanco. Posteriormente, esta pieza fue pasada a terciopelo Burdeos por el taller de Joaquín Salcedo. Esta prenda fue con la que fue bendecida esta imagen en el año 1971. Portaba también la toca de sobremanto, también del taller de Joaquín Salcedo, y su característica paloma de plata policromada, obra del taller de Jesús Domínguez. En la jornada del domingo se celebró una solemne función religiosa que puso culmen a estas gozosas jornadas en honor de María Santísima de la Paloma. Señalar que esta costumbre de presentar a los niños a la imagen de la Virgen de la Paloma tiene su origen en el año 1947, cuando el obispo de aquella época, don Balbino Santos Olivera, le dio a la hermandad ese privilegio de poder celebrar esta fiesta de la presentación de Jesús en el templo, presentando a los niños ante la Santísima Virgen. Los característicos ojos verdes con las que dotó Luis Álvarez Duarte a esta señera imagen de la Virgen de la Paloma, todo un referente de nuestra ciudad. Y pasamos ahora al análisis del altar que montó la Cofradía del Sagrado Descendimiento con motivo de su solemne quinario. Para ello, en este reportaje, su albacea Juan Manuel Sánchez Quiñones nos dará todo lujo de detalles sobre este culto que se montó en la capilla del Hospital Noble. Nos encontramos con Juan Manuel Sánchez, que es albacea de la Hermandad del Sagrado Descendimiento y vestidor de la Dolorosa de las Angustias. Muy buena, Juanma. Muy buena a todos. ¿Qué tal? ¿Cuál ha sido la idea a la hora de montar este altar de quinario? Bueno, pues la idea más bien una idea de los altares clásicos, triangulares más bien, donde la imagen preside. Hemos bajado al Cristo, que hacía muchos años que no se bajaba, unos años, y nada, le hemos dado un poquito más de relevancia a la Virgen del Santo Sudario, que es la que acompaña al Cristo. Vemos que este año adquiere especial protagonismo la imagen de la Dolorosa del Santo Sudario. ¿Qué nos podrías comentar sobre su atavío? Bueno, pues la Virgen es la primera vez de nunca se le ha hecho, que se le ha puesto el terno completo que bordó Juan Rosende, la Virgen de las Angustias. La vemos de manera distinta, también la primera vez que se le ha puesto la toca, siendo la misma hermandad. Y bueno, se ve muy bonita, ¿no? Tiene un maravilloso tocado antiguo del siglo XIX. Y bueno, no estamos muy acostumbrados a verla con esta guisa, pero nos ha gustado a todos mucho, estamos muy contentos.
Vemos que es una ocasión idónea para contemplar de cerca al Señor del Sagrado Descendimiento. ¿Qué nos podría señalar como detalles que nuestros telespectadores podrían fijarse de esta imagen de Luis Ortega Bru? Bueno, el Señor es una oportunidad muy buena porque hacía ya desde antes de la pandemia que no se bajaban besapiés y se puede ver de cerca. El Señor tiene una fuerza grande, tiene una expresividad, tiene en su pierna izquierda, ¿no es? Una gota de sangre del escultor Ortega Bru. ¿En qué sitio la tiene? Exactamente aquí. Aquí exactamente. Justo antes del empeine del pie, que cuenta la tradición que Ortega Bru se cortó, pero que él mismo quiso echar esa sangre como para que el Señor tuviera ese detalle de su propia sangre. Y también tiene la particularidad de que los pies del Señor, por la planta de abajo, no tiene la llaga de los clavos, porque dice que el Ortega Bru quiso dulcificar un poco la pasión de Cristo, etcétera, y no le hizo, no traspasó los pies del Señor. Entonces, un Cristo muerto que sin embargo no tiene los pies traspasados. La imagen fue restaurada hace escasos años por Pedro Manzano. Sí, Pedro Manzano, que hizo un excelente trabajo, un gran erudito y entendido de Ortega Bru, y nos devolvió al Señor pues en estado natural, en estado tal como se hizo, porque los barnices ya se habían oxidado un poco, tenía brochazos, tenía pátinas que no eran del tiempo, y entonces se eliminó, se limpió y se recuperó la policromía del Señor original tal como era. Vemos que en el altar de Quinario se han estrenado este año unas credencias, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que portan estas credencias? Bueno, sí, se han estrenado estas mesas doradas, que son las credencias, que son muy utilizadas hoy día en las cofradías, que provienen de los altares de las parroquias, de la liturgia en sí, donde se colocaban antes las cosas del altar, y hoy día, bueno, pues se ponen otros utensilios, como las reliquias, por ejemplo, que estamos viendo, que son unos relicarios que nos ha dejado un particular de aquí de la casa, de la cofradía, y con reliquias algunas muy allegadas, como San Agustín, que hace referencia a la iglesia donde estuvimos, o la fundadora de la Hija de la Caridad, que estuvieron en esta capilla, pues todos esos son santos que tenemos en estos relicarios. Y también tenemos alrededor las bandejas de plata, que hacen referencia muchas veces a las bandejas cuando se utilizaban en la misa para distintos usos, incluso hasta se traían hasta los corporales, pues entonces hemos querido darle un poquito relevancia a las reliquias en sí y a la platería. Llevas desempeñando durante 20 años la faceta de vestidor de la imagen de Nuestra Señora de las Angustias. ¿Qué nos podías señalar sobre su peculiar atavío? Vemos que lleva una saya torera, ¿no? La Virgen tiene la suerte de tener 4 sayas toreras, tiene 7 trajes en realidad, que se van a transformar en sayas toreras. Hemos tenido la suerte de que los ganadores de la Feria Taurina pues han venido y nos la han donado, ¿no?, para la Virgen. Esta es de Espartaco, la adaptación la realizó el taller de Juan Rosén, muy felizmente, en morado. Y bueno, el terciopelo, este manto, es el más antiguo que la Virgen tiene de cuando estaba en San Felipe, que es muy curioso, tiene un morado muy particular y se le pone siempre para los cultos, o casi siempre, para los cultos del Cristo. Y el pecherín un poco de tabla así, parecido a los que la Virgen tuvo en su momento, que era muy característico, las tablas, la tela y el tul, que era lo más característico de ella. Tal vez un poco más serio, un atavío un poco más triste, más serio, como para los cultos del Cristo. Ya para finalizar, Juanma, ¿cuánto tiempo lleva ya radicada esta corporación en la capilla del Hospital Noble? Pues ya lleva desde el año, no me acuerdo muy bien, creo que fue 80 y algo, lleva mucho tiempo. Hay que entender que la capilla estaba en desuso y que estaba prácticamente clausurada, cerrada, y el futuro era incierto de esta capilla. Pues seguramente hoy día, si la hermandad no se hubiera venido, pues habría una entreplante y habría oficina. Entonces, gracias a que la hermandad se trasladó aquí y se vino, hoy tenemos la suerte de conservar esta capilla, que, como veis, además un estilo inglés, que no es lo que estamos acostumbrados a verla, y es una suerte, una pequeña joya que tenemos y hemos conseguido conservarla en el tiempo.
Pues animamos a todos los malagueños a que se acerquen por esta capilla del Hospital Noble y visiten a estos titulares de la Hermandad del Descendimiento. Muchas gracias, Juanma. Nada, gracias a vosotros siempre. Pasamos en nuestro tiempo de tertulia a analizar los actuales referentes devocionales cristíferos de nuestra Semana Santa. Y para ello contamos en nuestro plató de Sentir Cofrade con el profesor Antonio Fernández Parada. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Historiador del arte. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu casa. Ya tenía yo ganas de venir por aquí, de echar un ratito con los compañeros, de echar además un tema tan interesante como el que traemos hoy. Encantado de que estés aquí. Con el sacerdote Juan Carlos Villán, vinculado a las hermandades de los Remedios y del Monte Calvario, y trinitario también, devoto de Jesús cautivo. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Y al hermano mayor de la Hermandad de Mediadora, Salvador de los Reyes, también gran devoto del Señor de Málaga y de la cofradía, y del Chiquito, ¿no?, y del Señor de la Misericordia. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar la tertulia, yo creo que todos nuestros contertulios partimos de la base de que el Señor cautivo es, sin discusión, el gran referente devocional de nuestra ciudad, ¿no? Totalmente. Es uno de los grandes referentes, y lo comentábamos entre bambalinas, internacionales. Es una devoción supranacional. Es difícil de encontrar este tipo de devociones en Málaga. Incluso en toda la provincia sería un caso bastante particular que tendremos ocasión de comentar a continuación. Yo creo que es, por así decirlo, el icono de Málaga, ¿no? O sea, qué casa de Málaga, por ejemplo, no tiene un almanaque del cautivo, ¿no? Qué comercio así de barrio, ¿no? Porque en el centro no tanto, ¿no? Pero los comercios de barrio se siguen viendo, ¿no? Fotos del cautivo. Y yo siempre casi que lo digo en general, ¿no? Todo malagueño tendrá su Cristo, tendrá su Virgen, pero todos somos del cautivo, ¿no? Y eso es una cosa que es innegable. Salvador. Es curioso que en casi todos los pueblos y después las capitales de provincia, el señor de cada ciudad es un Jesús Nazareno, una imagen del Señor cargando con la cruz. Y en Málaga nos pasa como en Madrid, que es un cautivo, igual que en Madrid es el Medina Celi, también de gran arraigo. En Málaga tenemos la suerte de tener esta imagen de Cristo que vino a sustituir, por decirlo de alguna manera, al Nazareno, al dulce nombre de Jesús Nazareno del Paso, el Moreno, que ardió en el año 31 y después vino el cautivo y ya se hizo con la ciudad. ¿Cuál creéis que es el éxito arrollador de este icono del cautivo? ¿Por qué ha llegado a ser el referente devocional de nuestra ciudad? Yo creo que es un cúmulo de circunstancias varias, ¿no? En primer lugar, es afortunado, ¿no? La propia tradición, ¿no? Como comentaba Salvador, la cuestión de que se perdiesen las devociones históricas de la ciudad enganchó directamente el cautivo, ¿no? Pero claro, también comentábamos anteriormente que el cautivo, ¿qué representa? Esto es la eterna iconografía, no deja de ser un nazareno, porque el cautivo es un nazareno sin la cruz a cuesta. Esa idea también nos hace enlazar con esas devociones históricas, pero es que además el cautivo heredó la devoción histórica del rescatado, claro, que es una de las grandes cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Que viene del Cristo Medina Celi de Madrid, etcétera, ¿no? Después se dan las circunstancias de que el barrio, todo el aparataje del traslado, todos los rituales, hay malagueños, generaciones de malagueños que han vivido en ese ritual permanente, ¿no? Yo creo que eso fue importante, ¿no? Por supuesto tenemos que añadir la cuestión de los cuerpos militares, la famosa túnica blanca y otra serie de cuestiones que han hecho que poco a poco se convierta en una devoción internacional. Partimos de la base de que ya la imagen en sí, en su comienzo, vino acompañada de la polémica, ¿no? Porque era un exeomo. Martín Simón lo vio como un exeomo, pero unas disposiciones episcopales de la época incitaron a que la imagen no se podía presentar desnuda, sino que había que vestirla. Sí, por su extremada sensualidad. Exactamente. De la imagen. Entonces ahí ya empezamos a ver cómo se va a generar ya ese icono, ya el éxito que tuvo esa túnica blanca, ¿no? Tuvo también su parte de suerte, porque en el momento en que se le iba al Señor a dotar de túnica morada para tapar su desnudez, que había sido, bueno, pues con esa causa que has dicho Alejandro, ¿no? No había en esa época, en ese momento, tela morada. Y entonces lo que vino, no sé si fue de Huelva, eso me lo contaron, voy a mentir si digo una ciudad, ¿no? Pero lo que pudieron conseguir con esa cantidad de metros fue una tela blanca. Y se vistió así de una manera un poco, entre comillas, provisional. Y yo creo que en Málaga siempre nos ocurre eso, que tenemos una Semana Santa que está fuera del estilo de todas, ¿no? Porque siempre hay en cada cofradía algo que la hace diferente. Es decir, tanto un manto de flores,
como una túnica blanca, como una rosa en el pecho. Tenemos siempre ciertos detalles que se han convertido en símbolo iconográfico, creo que de toda nuestra ciudad, y en este caso la túnica blanca, la morenez del Cristo, la cercanía de la imagen, el barrio tan castigado, tan humilde, tan sencillo, y que se vuelca con su Cristo, bueno, desde la fundación, bueno, en la fundación de la hermandad estaba solo la Virgen, que incluso lleva el nombre del barrio, pero después el Señor vino y como Cristo que es, se colocó en el primer lugar, ¿no? Para mí es que es la figura como de Cristo Rey, ¿no? Como si fuera Cristo Rey de los malagueños, ¿no? Indiscutiblemente también la imagen del Señor cautivo ha sido quizás la única que ha trascendido los límites de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Es una imagen conocida en todos sitios. Yo, por ejemplo, se lo he comentado antes, fuera de cámara, al profesor Paradas, ¿no?, de que tú vas, por ejemplo, a un chino y ves la imagen del cautivo. En cierto modo, ha desplazado un poco a la devoción del Señor de Medinaceli, que era el Señor que antes, siempre el Cristo de la túnica morada. Ahora no, tú vas y en todo sitio ves al cautivo con su túnica blanca, con sus característicos cíngulos. Entonces, podemos decir que es la única imagen que toda persona de fuera conoce como típica de nuestra ciudad, ¿no? Sin lugar a dudas, el cautivo es el referente de una ciudad, de hecho es la seña de la ciudad. No se entiende la Semana Santa de Málaga sin el cautivo, pero no solo la Semana Santa, no se entiende la propia ciudad sin la trascendencia histórica que tiene el cautivo, ¿no? El merchandising oriental es fantástico en este sentido porque ha venido a asumir cuestiones que eran difíciles de encontrar, ¿no? Pero esto tiene su antecedente. Todos recordamos las famosas latas de la Macarena, ¿no?, que aparecía la efigie de la Macarena. Esto está pasando en la actualidad, ¿no? Tendremos ocasión de comentar también las redes sociales, pero claro, cuando el cautivo llegó sin nada de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y a raíz de lo que decía Salvador anteriormente, hay una cuestión que me parece muy interesante y creo que es importante: el tratamiento anatómico. Es decir, gracias a Dios nos gustó, quiere decir que ese tratamiento anatómico era mucho mejor de los Cristos de posguerra que teníamos en ese momento. Y no nos olvidemos de ello, que en general es un Cristo bien trabajado, muchísimo mejor trabajado que, por no ponerle nombre y apellido a otros Cristos de otras provincias, pero se nota que hay un trabajo corporal importante. Bendita labor de talla que llamó la atención del obispo reinante y prohibió que saliese desnudo en ese sentido, ¿no? Otro, también lo has comentado tú antes, otro de los factores que quizá ha ayudado a esta repercusión devocional ha sido el traslado. Antes, que se celebraba en la propia jornada del lunes santo por la mañana, y ahora en la jornada del sábado de pasión, el traslado, el bamboleo de la túnica cuando pasa por el puente de la Aurora, ¿no? Las promesas. Tú, que has vivido en el barrio de la Trinidad, que tu familia sigue viviendo en el barrio de la Trinidad, ¿qué nos puedes decir sobre esto, Juan Carlos? Es que en el barrio el cautivo es como parte de la familia, ¿no? Es que una cosa, yo en mi casa lo siento así, ¿no? Nosotros, por suerte, tenemos un balcón por el que pasa el traslado, ¿no? Y eso, los años que por lluvia, por ejemplo, pues no ha pasado, hemos notado como que el año está raro en la casa, ¿no? O sea, se nota en la casa y lo hablamos en la familia, ¿no? Decimos que este año no ha pasado el Señor por la casa. Y en mi casa no decimos muchas veces el cautivo, decimos el Señor. O sea, que muchas veces ya damos por hecho que si tú en mi casa hablas del Señor, hablas del cautivo, ¿no? Y lo que es la misa del alba, yo personalmente es como una cosa que casi que desde que tengo uso de razón no he faltado, ¿no? Siendo normal, como diríamos, un laico normal, ¿no? Seminarista, sacerdote, y yo todos los años, esté donde esté, hago todo lo posible por ir, ¿no? Casi siempre, esa mañana, el que me ve por Procono me escribe: te acabo de ver en el Procono, ¿no? Concelebrando, y siempre te dicen, es buena señal, ¿no? Es tanto que es uno el cautivo de uno y uno del cautivo, que es impensable como el ir separado, ¿no? Es lo que he dicho antes, soy del Calvario, soy de los Remedios, pero esa devoción al cautivo es como algo ya dentro de uno, ¿no? Y eso en el barrio se nota. Yo, por ejemplo, cuando tengo libre y bajo a Málaga, tengo mis visitas imprescindibles, ¿no? Yo me bajo del autobús y voy a los Mártires a ver a los Remedios, y de los Mártires voy a San Pablo. Sea donde sea, siempre tengo esas visitas, ¿no? Y cada vez que uno está por el barrio, gusta ir, ¿no? Y es un Cristo que pocas veces viene la iglesia solo para ti y con él. Por eso, el que busque la comodidad del rezo tranquilo, de la soledad, eso no lo va a encontrar nunca. Eso, gracias a Dios, no lo va a encontrar nunca. Y es bueno también, ¿no? Porque yo siempre lo digo, el cautivo no es la devoción del lunes santo y del sábado de traslado, ¿no? Es la devoción del día a día, porque hay imágenes que sí, que en la calle se te llenan de gente para verlas, pero después, por desgracia, en sus capillas durante el año no tienen ese ir y venir de gente, ¿no? Y el cautivo, eso es imposible. Yo he llegado a madrugar para ir a coger un autobús o lo que sea,
y antes de la hora de apertura ya hay gente en la puerta de San Pablo, ¿no? Y te pregunta, ¿qué hora abre? ¿Qué hora cierra? Que no me he enterado bien. Y eso es lo que también hace que la devoción sea el centro, ¿no? Yo siempre lo he dicho así en un término metafórico, ¿no? Que en Málaga el sagrario lo tenemos en la Trinidad, ¿no? Porque ¿dónde está el Señor, ¿no? Y ahí es donde vamos todos a buscarlo, ¿no? Pues es el sentimiento que uno tiene, ¿no? Respecto al cautivo. La imagen del cautivo empezó a tener un relanzamiento mucho mayor a partir de la década de los 70. Incluso los entonces príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, fueron exprofesos a visitar a la imagen del cautivo, y ya después, a partir de, sobre todo de la segunda década de los 70 y los 80, esa devoción fue increciendo. Vemos esas fotografías de esa época con la cantidad de promesas que llevaba la imagen del Señor, esa foto que se ve desde el Puente de la Aurora y se ve prácticamente toda la calle Mármoles llena de personas, ¿no?, acompañando al Señor de Málaga. Fue un segundo premio para un cartel de Semana Santa. Exactamente. Fue también ya por esas épocas cuando se le bautizó por parte del profesor Garrido Moraga en su pregón, en el 96. En el 96, con el título de Señor de Málaga, porque hasta entonces no se le decía ese título, un poco copiando a lo del Gran Poder de Sevilla, ¿no? Claro. Y a la marcha de Abel Moreno, que le compuso también un poco antes. A mí lo que me gusta de este tipo de imagen es que parece un espejo donde se refleja la energía de todas las personas que acudimos a él. Tiene como un magnetismo especial que en pocas imágenes encontramos. Por ejemplo, yo personalmente lo encuentro en la Virgen del Carmen, de Calle Ancha, en el Rocío, en la Esperanza, yo lo encuentro en las Angustias de Granada, en el Gran Poder de Sevilla, en la Macarena, ¿no?, en el Rocío de Almonte. Tienen como si fuera a su alrededor un entorno, como si fuera, por decirlo de alguna manera, mágico, ¿no?, que tú vas llegando a San Pablo y te pones como nervioso porque de pronto vas a ver al Señor. Y después te cuesta irte y estás como volviéndote y lo miras y te vuelves de nuevo hasta que ya te vas, ¿no? Y tiene una energía ver a la gente de rodillas, la gente sencilla, con los ojos cerrados, rezando, las flores puestas allí de una manera tan popular, ¿no?, en esas jardineras que tiene como de cemento allí, las velitas, la reja, que bueno, que creo que también es necesaria porque el Señor tampoco puede estar expuesto de una manera tan abierta porque puede venir cualquier persona y hacer algo temerario con él, ¿no? Tiene una energía y algo especial, muy especial. Antonio, ¿qué podríamos analizar desde el punto de vista artístico de la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo? En el contexto que se desarrolla la imagen, ¿no?, hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Primero, el propio contexto, ¿no?, de que venimos del 12 de mayo del 31 y después todo lo que pasa en el 36, ¿no? Y Juan Carlos ha dicho algo, lo de la cuestión de la familia, ¿no? Y esta idea es interesante también porque nuestras imágenes de Semana Santa son anacrónicas en el siglo XXI, partiendo de esta idea, ¿no? Pero ¿por qué perviven, ¿no? Porque el cautivo lo que es, porque está dentro de las estructuras familiares. Y estoy totalmente de acuerdo en este sentido, de que si nuestras imágenes no están dentro de esa realidad familiar, no existirían, ¿no? El cautivo llega en un contexto en el que se están haciendo imágenes, todo lo que está llegando de la parte más occidental, pues son imágenes más flojitas, son imágenes más precarias, son imágenes con materiales más pobres, que es el contexto lo que hay, son imágenes de repoblación. Málaga está llena de imágenes de repoblación que, ojo, con una calidad relativamente buena, viene mucho de Granada, y en todo esto empieza a moverse el cautivo. Claro, el cautivo llega en un contexto que viene con sabor añejo granadino, tiene esa cuestión de la corporeidad, que además es un problema que seguimos teniendo en el siglo XXI. Muchas imágenes que se hacen en la actualidad no son corpóreas, no se sostiene, y la ves con las túnicas y le falta cuerpo por debajo, ¿no? Y esto no pasó con el cautivo, tuvo algo que estuvo muy bien solucionado, que como hemos dicho fue como el detonante de la discordia, con lo cual yo creo que fue una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta, ¿no?, la bendita discordia, ¿no? Hemos comentado también la cuestión del color. Habría que tener claro qué color tenía el cautivo en su momento, habría que preguntarle a los abuelos del barrio a ver si realmente estaba tan agitanado como ahora. Yo doy fe de que el cautivo no era tan oscuro. El cautivo no era tan oscuro. El cautivo sufrió una gran intervención entre los años 1979 y 80, como consecuencia de esa mojá que tuvo en la noche del Lunes Santo. Y el Cristo, cuando vino ya más oscuro. Y ese oscurecimiento se ha ido acentuando con el paso del tiempo. Y se ha mantenido después de la restauración de Miñarro. De Miñarro, sí. Que se vivieron unos días maravillosos, ¿eh? Sí. Porque cuando el Señor vuelve de Sevilla y se expone en el Palacio del Obispo, que yo siempre lo voy a llamar así, vamos,
las colas que se hicieron. Después de la Indicativo manera de muchas cosas, ¿no, Salvador? como lo organizó la cofradía, que entraba un número exacto de personas y cerraban la puerta para estar junto al Señor en silencio. En intimidad. Se vivieron unos días maravillosos, la verdad, porque pudimos descubrir al Señor como si fuera uno más entre nosotros. Entonces se hace eso de, aquí estoy yo para ser vosotros, ¿no? Y en el fondo soy yo que soy el Redentor, ¿no? Pero estoy cercano, hecho hombre, ¿no? Como Dios hecho hombre entre la humanidad, ¿no? Fueron unos días maravillosos y el Señor es que sí, esa morenez, volviendo al tema, nosotros vemos también al Cristo de la Sentencia, que es del mismo autor, y también está moreno. Pero quizás menos. Quizás Quizás menos. menos. Ahora Quizás está menos. oscuro, el Sí, cautivo sí. está muy Moreno oscuro. fue siempre, Sí, sí. pero quizás no tanto. Y tengo Quizás se hace necesario una pequeña intervención, limpiarlo un poco. Yo no digo que a lo mejor se pueda volver a poner tan claro como estaba, ¿no? No, yo creo que chocaría mucho, porque pero también, un poquito sí. también creo yo. ten en cuenta que nosotros ya tenemos, en la memoria sentimental de cada uno, ya tenemos al cautivo así. Porque si se restauró en el 79 fue Sí. esa inundación que prácticamente le llegaba el agua al hombre de trono a la rodilla, por calle Carretería. Yo creo que ya el Señor se debe mantener y fijar así. Hombre, que no se ponga más oscuro, pero yo creo que ese ya es el color del cautivo. A una restauración que el paso del tiempo confirmó que no fue muy acertada. El cautivo sufrió, como ocurrió en Sevilla con otras imágenes de alta trascendencia devocional como el Gran Poder o el Señor de Pasión, la colocación de unos elementos metálicos en su parte interior que después al final se vio que fue contraproducente, ¿no, Bueno, Antonio? esto es parte de la historia de las propias imágenes, ¿no? El cautivo en su contexto, y podemos seguir hablando de la policromía, ¿no? Se le intentó dotar de una mayor estabilidad y está claro que no fue buena para la imagen. De hecho, el profesor Miñarro tuvo muchísimo trabajo, nada más que quitando hierro y dándole estabilidad, ¿no? Que es importante, ¿no? Porque hay una cuestión que es el valor de uso. Nuestras imágenes devocionales tienen algo particular que es el valor de uso. Están vivas. Están vivas. Entonces eso, Salvador, está por encima de la cuestión netamente artística, en el sentido, ¿no? Yo no concibo que en Granada haya imágenes titulares que no salen a la calle y salen una copia. Es decir, porque me están engañando. Yo tengo devoción a lo mejor Cristo de la Misericordia de Granada, pero el original no la copia, porque están presuponiendo que la devoción es algo abstracta, ¿no? Claro, entonces el tema de la policromía, al final la imagen es como que de cierta manera está sufriendo, ¿no? También, ¿no? Y habría que darle un poco de... no ponerlo blanco, porque no es el objetivo, ¿no? Pero sí que quizás tratarlo como imagen. No entenderíamos que una imagen procesional, por lo menos no aquí en España, en Andalucía, que le falta un dedo. Y esto lo vemos en otros muchos sitios, ¿no? Yo he visto restauraciones de imágenes que no las han reintegrado. A ver, si tienes una imagen que le falta algo en la cara, tendrás que ponerla parejo y reintegrarla, pero hay imágenes que no lo tienen, que simplemente le han dado la acuarela, ¿no? Y eso es un error, ¿no? Nuestras imágenes están vivas, lo mismo que solucionamos las cuestiones de los alfileres, todo este tipo de cuestiones, la estabilidad, la propia estabilidad de la imagen, eso primero lo básico, ¿no? Y los temas de los colores es un tema complicado, es un tema muy complicado porque sobre ellos creamos mitos que a lo mejor no existieron, como el caso del cautivo, que no lo pudo ser, pero eso está conllevando que en Málaga tengamos determinadas imágenes con un tono sospechosamente naranja. Y ese tono naranja no tiene solución, no hay solución, la única solución es lijar y pintar. Yo sé que esto es duro, pero es que es la única solución que hay, por mucho dinero que costó en su momento hacer según qué cuestiones, porque además es una alteración química de los pigmentos. Pero también, No Antonio, tiene- ha habido restauraciones de imágenes que se le quitó la corona de espina de Risueño, que se puso completamente marfileño, y yo ahí no veo al crucificado que mi abuela le llevaba a rezar la Santa Lucía. Hablamos del Los Cristo de días Ánimas de 13, Ciego. Claro, el Cristo de Ánimas de Ciego. No lo veo. Pero Y he hay- tenido la iglesia de San Juan porque soy de Dolores de San Juan, muy devoto de la Virgen de los Dolores, obviamente. Mi abuela era muy devota de Santa Lucía. Íbamos prácticamente todas las semanas. Y ese no es el Cristo de mi niñez, entre comillas, juventud. Lo que pasa, Salvador, que ahí hay un tema que... Entonces yo creo que tenemos que... Un término medio. La paleología, no podemos reintegrar las imágenes como la concibieron en el siglo Claro, ahí es donde yo XV, quería cacharla XVI, contigo. XVII, porque entonces nos quedaríamos huérfanos sin nuestras Claro, imágenes. ahí está el problema, bueno, el problema, por eso son imágenes Un vivas, término ¿no? medio. Claro, pero ¿con qué parte del espesor histórico de la imagen nos quedamos? Porque es que si la imagen tiene 400 años, ¿qué más pesa? ¿Los últimos 40, los últimos 100? Mira, por ejemplo, en Antequera había un caso hace relativamente poco conocido, que una hermandad ha intentado, bueno, se puede decir nombre y apellido, el Cristo Caído del Consuelo, de las grandes obras de España, del Cristo maravilloso, que en un momento dado en el siglo XX, relativamente cercano, se le pone el pelo de estopa, se le hace de tal, ¿no? Y la hermandad ha intentado quitarle el pelo de estopa y poner el pelo natural, y desde el Obispado de Málaga le han dicho que no es oportuno, ¿no?
¿con qué nos quedamos? Recuperamos, claro, es que lo que tú comentas es una cuestión muy por ejemplo, interesante. el pelo se lo reintegraba de nuevo al nazareno de Santo Domingo, de la Hermandad de Abajo, de Antequera. No veo yo al Cristo sin el pelo, es que no lo reconozco. Pero es el mismo caso que tú estás comentando entonces. No lo reconozco, Claro. prefiero que tenga el pelo, porque Pero con el cuando pelo yo sí lo he visto. Pero claro, hace mucho tiempo veremos lo mismo, ¿no? Claro, es que ¿con qué parte del todo el término del espesor histórico? Pero es que la nos quedamos? policromía es mucho, ¿eh? Y hay casos en que las vírgenes se han cambiado totalmente, es otra Bueno, cara. pero eso son cosas diferentes. Es decir, Volviendo al tema del cautivo, que Sí, nos porque estamos nos desviando. vamos y Nos vamos. estamos desviando. Juan Carlos, sabemos que es un anhelo de la cofradía trinitaria el poseer un templo propio. Ya se intentó a finales de los 90 y el obispado de la época pues se lo negó a la hermandad. ¿Verías acertado de que el señor cautivo tenga su propio templo donde recibir culto? Pues a día de hoy no lo sé, fíjate, porque, claro, el tener un templo propio tiene sus pros y tiene sus contras siempre, ¿no? Porque, claro, ahora mismo está en una parroquia, ¿no? Convive con más hermandades, está dentro de una realidad parroquial, y eso, quieras que no, es una suerte. Es decir, porque tú ahí, por ejemplo, a lo práctico voy yo siempre, ¿no? Como párroco que soy. No tienes que tener a alguien pendiente que te abra, que te cierre, el mantenimiento de tu capilla te dedicas tú. Y yo el cautivo, claro, pasa un poco con el ejemplo con la policromía, ¿no? Yo siempre lo he conocido en San Pablo, ¿no? Y el sacarlo de allí, no sé, como que aunque esté en la misma plaza, ¿no? Como dijeron que era el proyecto, creo recordar, ¿no? Que iba a ser la misma plaza y demás. Pero es una cosa que yo asocio San Pablo al cautivo, ¿no? Lo veo como inseparable, ¿no? Que a lo mejor lo hacen y se van. Bueno, pues yo esté en San Pablo, esté en su oratorio propio, voy a seguir yendo, ¿no? Y si estamos hablando de esta trascendencia devocional de la imagen del cautivo, ¿por qué la Iglesia de Málaga no le da esa trascendencia a la hora de exponerlo al culto en la parroquia? Para que no molesten los fieles. Pues Pero- yo sí te digo la verdad, Es que Por no eso lo está, entiendo. por eso, ahí por eso ahí está en la está- girola de la iglesia, no, para no, y que los además fieles que entren. no preside, no tiene es que el señor de Málaga no tiene derecho a estar en su casa. Muchas en el altar mayor. muchas personas que vienen de fuera, amigos míos, que tienen muchas ganas de ir a ver al cautivo, se sorprenden cuando lo ven en la capilla en la que se encuentra. Es Dice- una suerte porque lo vemos muy cerca. Sí. Porque el otro día cuando hemos visto a la Virgen del Carmen, que está en la capilla bautismal de allí de la parroquia, para mí es una suerte ver esa belleza que me encanta tan cerca. Pero sé que es el camarín su sitio, ¿no? Sí. Porque es donde está la imagen como en el cielo. Sí. Yo no me Entonces- imagino ver al gran poder en un trascoro. Entonces no es posible que el cautivo dentro de la parroquia de San Pablo pues tenga un sitio digno donde se pueda venerar. El altar mayor de la iglesia, con un baldaquino bien hecho de plata y... Salvador, pero si ni siquiera para los cultos tienes derecho a presidirlo normalmente. Ya no. Es decir, bueno, ahora últimamente parece ser que sí, pero si estamos hablando de... No, Ahora el ahora altar ahora mayor no. Tampoco. Ahora no, Es antes decir, sí, ahora no. Allá no. Que yo San creo que- Pablo lo puede tener perfectamente en el altar mayor Por con el supuesto, cautivo. ¿no? Y, Claro. y hay fenómenos intermedios para que siga cerca. Hay un buen ejemplo de la Basílica de los Gitanos, la iglesia de los Gitanos de Sevilla, donde el Cristo está relativamente cerca, ¿no? Yo por el cautivo siempre pediré dos cosas, que es su iglesia propia y si puede ser el convento de la Trinidad mejor, y que sea patrón de la ciudad de Málaga. Esto es algo que tenemos que seguir reivindicando, ¿no? Al cautivo no se le hace justicia. Los malagueños les debemos mucho al cautivo y nuestros pastores se olvidan de que lo importante que es. Y el argumento de que la parroquia de San Pablo se hunde si el cautivo no está, pues tendrán que espabilar. Mira, se le negó el alcalde, Alcalde perpetuo, se le Pues negó. por eso, No tiene la medalla De la ciudad. y la tiene la Virgen. Exactamente. Amo a la Trinidad, pero el Señor la debería no lucir en el pecho, pero la podría tener perfectamente con un ángel sosteniéndola a sus pies. Exacto. de acuerdo. El bastón de mando. El bastón de Carey, que no lo lleva. no se entiende, El Salvador. Señor debería estar en el altar mayor, en un baldaquino hacerle toda la de justicia plata, del de mundo. madera, de Totalmente. caoba, enaltecido como el Señor se merece. Y puedes poner a San Pablo encima en la cúpula del baldaquino. Si no, eso no funciona dentro de San Pablo, pues tendrá que irse. Claro. Esto Pero es una que eso no cuestión va a muy- ocurrir. No, es porque no interesa. Porque claro, se evidentemente. podría ir, pero manteniendo el cepillo Claro, porque no bimensual, interesa. ¿no? Claro. Para Claro, la pero entonces parroquia, estamos porque a la hablando- parroquia también le viene muy bien que esté el cautivo. Claro, pero estamos hablando entonces de otro tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando de Es la que muchas factura veces que no económica. nos damos cuenta. Nosotros, yo creo que los mismos malagueños nos daremos cuenta a lo mejor unos cuantos, pero el resto le da igual. Sí, porque lo pasa. ven allí, están cerca. Porque está y- cerquita, porque lo pueden prácticamente tocar, pero
cuando nos entra el orgullo patrio, el orgullo de nuestra ciudad, nos damos cuenta de que hay muchísimas carencias. Él no tiene y las carencias retablo, son muchas veces por nuestra culpa. Él no tiene retablo, no tiene derecho a estar en el altar mayor. Bueno, es que tiene muchas carencias. Es decir, Así va pasando los años, pasa la vida, nos moriremos, iremos al Parcemasa o a los columbarios y el Señor seguirá. Por allí. eso lo que he comentado, todas las personas que vienen de fuera, pues se sorprenden cuando ven, dice, ay, el señor de Málaga, ay, pero no, dice, no lo vemos que esté en un sitio adecuado, para la trascendencia que tiene la imagen. Entonces, mira, el Cristo Caído de Jerez, que es una de las grandes devociones de la ciudad, y le pasa igual que al cautivo, que fue hecho en la posguerra, ¿vale? Tiene una hermandad muy importante, y estaba lo de Rumasa metido, y entonces una hermandad con muchísima riqueza, muchísimo abolengo. El Señor está ahora puesto en el altar mayor de San Lucas, que es una de las iglesias dedicadas a los evangelistas que están en el centro urbano de la ciudad de Jerez, ¿no? Está en el altar mayor. claro. Eso no quiere decir que San Lucas se le haya quitado importancia. No, pues es que no. Y tú entras a la capilla donde estaba el Señor antiguamente, que podías subir por una escalerita, besarle el pie y bajar por la otra, eso está vacío, y tú ahora veneras a la Virgen de los Dolores, al Cristo de la Salud, que es el crucificado que ahora saca la hermandad, también de gran tradición allí, y a San Juan, pero el Señor está ahora en el altar mayor. No nos olvidemos, Salvador, que la patrona de Málaga tampoco tiene derecho a estar en los altares mayores de las iglesias a las que va. Dato bastante significativo en toda esta realidad que estamos hablando. En San Pablo no estuvo, por ejemplo. Cuestión es Pero que si en el Carmen no estaba el Carmen, podían haber hecho... ¿Por qué no se tapa el altar mayor del Carmen? Desde que hicieron las escayolas del retablo ese... ¿De dónde viene entonces el problema? Es decir, es que estamos hablando que la propia patrona de la diócesis no tiene derecho a presidir los templos a los que va. Y no puede ser ni por cuestión de tamaño, porque se puede acoplar a cualquiera de las realidades de retablo, ni siquiera a lo mejor sin tapar. Sí, hay muchísimos mecanismos para subir la imagen, que sea con el tronito. Un asunto que también me gustaría tratar con vosotros es, se da la circunstancia de que las imágenes de mayor trascendencia devocional de nuestra ciudad beben mucho de la estética granadina. Sí. Imágenes con postizos, con pelucas, con túnicas de cola, imágenes dulces, no muy dramáticas, en contraposición con la imaginería neobarroca hispalense, que es muy del gusto cofrade, pero sin embargo no llega a esas cotas devocionales que tienen las imágenes de esta escuela granadina. También porque el centro de Málaga está colapsado de cofradía y de imágenes, eso también es una realidad. Entonces, señoras como mi madre, la pobrecita, que era súper devota del rico, pues ya puede ver al Cristo de la Humildad, por ejemplo, el Ecce Homo, le puede gustar, pero claro, ella veía al Cristo del Amor con la Dolorosa a los pies y le encantaba la humildad, pero claro, el Cristo del Amor, el que ella había tenido en estampa desde niña, entonces... Pero es cierto que a los cofrades nos gusta muchísimo. Pero es cierto que esta Cristo de estética la granadina... Agonía, es que nos gusta, el Redentor, el de mi cofradía, claro que me gusta. Pero ¿por la qué tira tanto esa estética granadina? Yo creo que tiene que por la ingenuidad. Sí, yo creo, Salvador, que ¿Tú qué tiene que crees? ver con que nosotros al final hay un sustrato de grecolatino que tiene que ver con el concepto de belleza, que aquí nos gustan los cristos guapos, nos gusta, y eso es una realidad muy malagueña. Tiene esta sombra en los ojos. Sí, es Claro, verdad. el carácter de los malagueños es diferente al carácter del sevillano, ¿no? De hecho, vivimos en un contexto en el que Málaga nunca ha tenido prácticamente cabida, el neobarroco sevillano nunca ha tenido cabida, ¿no? Y de hecho, comentamos en la humildad, el famoso neobarroco de Buiza, había muchas cosas que se podían decir de él, ¿no? Pero yo creo que esa parte de Cristo, sin caer en el Cristo rancio granadino, pero sí que es cierto que hay una parte de sensible. Y tu Cristo adolece mucho de eso, es bonito a reventar y es un bonito que no es sevillano. Por eso yo creo que una de las cuestiones que el Redentor, yo que soy mucho de él también, que tiene él, ¿no? Tampoco tiene ninguna imagen cristífera en el entorno que hace que la gente esté enamorada Sí, del pero estamos hablando Señor. de la estética, netamente de la estética. Sí, ¿no? también es una cosa así entre moderno y... Bueno, pero también es que estamos en el siglo XXI. Claro, es claro. decir, lo que... El Redentor tampoco es un Cristo de Buiza, se ve que No, gracias a Dios. Navarro Arteaga bebe de otro clasicismo diferente. Gracias a Dios. Y es más sereno, no tiene tantas muestras de dolor. ¿Qué piensas tú de esto, Juan Carlos? Yo es que creo que en Málaga es lo que ha dicho más o menos Salvador, ¿no? Somos como más de las imágenes devocionales, ¿no? Por ejemplo, a mí el rico, el chiquito, son Cristos que te recuerdan a las estampitas antiguas, ¿no? Y eso también es muy, muy popular, ¿no? Pues yo, por ejemplo, con la imaginería moderna de ahora que tenemos, ¿no? Hablando del Redentor precisamente, a mí, como es un Cristo que me recuerda a esa dulcificación de la imagen, como que me llama más a la oración, ¿no? Yo un Cristo, por ejemplo, hiperrealista, ¿no? Estos Cristos que vienen con sangre hasta las últimas llagas y demás,
no llaman tanto a la oración, ¿no? Y por ejemplo, un rico, un chiquito, son Cristos que la mirada te transmite, ¿no? Y eso a la gente del pueblo es lo que le gusta. Yo, por ejemplo, soy párroco de Arenas y en Arenas tengo un nazareno que es de Navasparejo y es la misma cara del chiquito, pero de pie. La gente cada vez que entra a la iglesia se va directamente al nazareno y siempre me dicen lo mismo. Mire usted cómo nos mira. Y claro, yo creo que ese estilo barroco nuestro, ¿no? Del pelo natural, las túnicas de cola y todo lo que en Málaga siempre ha llevado por bandera, ¿no? Aunque ya quedan muy poquitos exponentes, pero lo seguimos teniendo gracias a Dios, es lo que siempre ha llevado al pueblo sencillo, ¿no? Que en definitiva es el que reza las imágenes, ¿no? Y como ha dicho también Salvador, cuando no compite con ninguno alrededor, pues eso hace más todavía, ¿no? Por ejemplo, cada vez que uno va al Carmen, sí, ve a la Virgen, pero al chiquito también va, ¿no? Y el chiquito ya es todo lo que rodea la imagen y todo lo que uno sabe. El rico, lo mismo, en Santiago está Sentencia, está el rico, y tú vas a ver al rico, a las ánimas también, por supuesto, pero el rico es el Cristo que está justo arriba y tú le puedes ver la mirada a él, ¿no? Pues yo creo que esa estética malagueña, aparte de que el malagueño es muy malagueño también, y eso hay que decirlo, ¿no? A nosotros un Cristo con tirabuzón, una túnica de cola o una corona de espino de orfebrería nos encanta, ¿no? Por encima de todo lo que venga detrás, pero eso a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Y eso también, a la hora de la devoción, también se nos nota, ¿no? Quitando el cautivo, que es aparte, ¿no? Porque no tiene nada que ver con esa estética, que es totalmente lo opuesto, ¿no? Pero ahí sí tenemos mucho que decir nosotros los malagueños, y sobre todo de mantener esas devociones, ¿no? Y eso se nota muchas veces en las generaciones actuales. Los niños y los jóvenes de hoy día no les llama la atención un rico o un chiquito. Exacto. Eso es así. Nos la llama a nosotros que ya tenemos una cierta edad y que siempre hemos tenido como esas imágenes como referentes, ¿no? Yo, mi Semana Santa de pequeño era ir a ver el rico, el huerto, pues eran los cristos que tenían pelo, el chiquito, y a mí me sorprendía. Y me sorprendía muchísimo, ¿no? Y ahora, claro, con toda la nueva escuela que hay, claro, ya todo, como bien ha dicho Antonio, nos bebe más de otras comarcas, ¿no? Más que de lo nuestro, ¿no? Y a raíz de lo que has dicho, Juan Carlos, ¿no creéis que se puede producir en las siguientes generaciones un cambio en ese aspecto de las devociones? Que las nuevas generaciones tiren más para otra estética más que a la que estamos ahora hablando. Pero eso ya no se llama devoción. Ahí estamos. En la Eso moda. ya se llama afición. Exacto. Y la moda. Exacto. Otra manera de entender la devoción, ¿no? Mira, a raíz de lo que decía Juan Carlos, a ver, Málaga pasa una serie de cosas particulares con las imágenes, ¿no? 12 de mayo otra vez del 31, ¿no? Arrasamos con todo lo que hay, de repente, aquí no tenemos una escuela de la que beber, ¿no? Empezamos de cero. Que eso tuvo sus cosas buenas, pero tuvo muchas buenas. Es decir, aquí no existe el concepto del neobarroco sevillano que viene de fuera, ¿no? Claro, eso pervive hasta el tiempo, hasta un momento aproximadamente en los años 80, que llega Suso de Marco, más o menos, ¿no? Y de repente, en la visión del barroco que llega es gallego, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y hace el Cristo del Perdón, que es una de las grandes imágenes, ¿no? Maravilloso. Maravilloso, además totalmente no se le ha prestado atención en la imaginería actual, ¿no? Pero eso conlleva que después llegue una serie de escultores, llega ya Juan Vega, llega José María y demás, ¿no? Claro, es que en Málaga nos estamos expresando de otra manera. De hecho, la renovación plástica de la imaginería procesional en España se está produciendo en Málaga. El Cristo de la Misericordia de Ruiz Montes, en San Miguel de Miramar creo que es el gran crucificado de la historia del arte. Y atento a las palabras que estoy diciendo, hay pocas cosas que sean tan semejantes a lo que se ha hecho. Y eso se ha hecho en Málaga, tiene unas calidades, todo es perfecto. Composición, policromía, acabado, trato con el espectador, es decir, ¿no? Claro, es que esta realidad es la que vivimos en Málaga, Es ¿no? un templo moderno. Es un Pero templo esa moderno. contemporaneidad ya llegó en Málaga, y perdona Antonio que te... Ya llegó en Málaga con ese trío de imágenes, piedad, Totalmente. Nazareno del Paso, Totalmente de acuerdo. expiración. Claro, Totalmente. exactamente. Incluso el Porque Cristo Málaga de la humillación. aceptó Sí, bastante bien, ¿eh? Sí. A un Nazareno del Paso Sí. Totalmente. tan moderno, y tan rupturista. contemporáneo Sí. y rupturista a la altura de la Soledad de Juan de Ábalos, ¿eh? No Sí, sí, heredó, sí, sí. no heredó la devoción, mira qué interesante. No la heredó. ¿No la heredó? Curioso, Se la volviendo quedó la al mismo madre. tema, efectivamente, Exactamente. ¿no? Se la quedó la Yo madre. Estoy de acuerdo contigo. La Piedad es una de las grandes obras de la historia del arte, la Piedad de Málaga. Pero sí fue aceptada por el pueblo. Yo muchas veces lo digo con Mena, ¿no? Con mis amigos de Mena, porque claro, hacemos tertulia. Y digo, el gran problema de la Soledad de Juan de Ábalos es que vino a restar. Ya. Sí, Si la Soledad hubiera venido a sumar, sí. sería el tercer trono de Mena. Sí, sí, seguramente sí. Porque es tan moderna como la Piedad. Si la Piedad hubiera venido a sustituir a una Virgen de las Angustias tipo Granada,
hubiera Totalmente de acuerdo fracasado. contigo. ¿No? Claro. Y Ábalos, que estamos hablando de un escultor de unas calidades, calidades de una también modernidad internacionales, denostado por la cuestión del régimen y demás, pero bueno, es que las personas Sí, trabajaban pero y era en un el hombre contexto. republicano que tenía que comer. Sí, pero el hecho de actualmente que pareciese que trabajaba para el régimen. Bueno, es que como los bueno, Azores tenían que sí, comer, pero, es normal. sí, pero eso lo entendemos tú y yo que nos dedicamos al Pues arte, tenemos pero que, el público lo no tenemos que entiende. decir en medios como este, Totalmente, para que la claro. gente se dé cuenta de que la historia no la escriben los partidos políticos. La Piedad del Valle de los sino Caídos los de Madrid historiadores. la hizo Juan de Ábalos y es heredera de la nuestra. Bueno, la Piedad de Málaga de Paco Palma Es una de las maravillosa. cosas, es una de las cosas Sí. más espectaculares. Yo siempre me gusta decir que incluso que hay herencia del cubismo de Picasso en esa toca. Absolutamente. Es decir, que Porque tenemos- tú lo vas mirando con todos sus Hay 360 una puntos de fragmentación de vista que planos, tiene, Salvador. y hay veces que la Virgen se deforma de tal manera, y entiéndase la deformidad desde el punto de vista artístico y no peyorativo, que hace unos juegos que te recuerdan muchas veces a las señoritas de Aviñón. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Volviendo al tema de que Y nos eso ya hablaremos, porque yo estoy Sí. preparando una cosita con Torta a la Valencia. que tenemos ya para, hablaremos de ese para tema. más tertulia. Volviendo al tema que nos ocupa, ha hablado Juan Carlos del caso del Chiquito, de Jesús el Rico, la figura de José Navas Parejo. ¿Qué podemos decir de este imaginero nacido en Álora, pero que su trayectoria la hizo en Granada, ¿no? Yo creo que Navas Parejo conecta muy bien con una realidad donde la belleza es la esencia, ¿no? Navas Parejo, Sánchez Mesa, ¿no? A mí me parecen escultores, digo Sánchez Mesa porque ahora tenemos en la retaíla de nazarenos espectaculares que ver en Vélez, ¿no? Pero Navas Parejo yo creo que ofrece calidad, que es el contrapunto a los castillos Lastrucci sevillanos, ¿no? Con un trabajo mucho menos seriado dentro de lo que existía, ¿no? Con un trabajo muy bien acabado, porque Navas Parejo terminaba muy bien las imágenes, por lo menos desde el punto de vista de la policromía, nada más que verlos en la actualidad, ¿no? Cosa que, por ejemplo, Paco Palma era un escultor excepcional para muchísimas cosas, pero su imagen Antón Sola mucho más, ¿no? Claro, Navas Parejo moderniza un poquito el nazareno histórico granadino rancio del siglo XVIII. Yo creo que esto es uno de los grandes éxitos devocionales, ¿no? Que además, tanto el Chiquito como el Rico heredan la devoción conventual, en el caso del Chiquito, ¿no? Promovido por los carmelitas, ¿no? Pero claro, es que conecta con una realidad mejorada. Yo siempre diría que esos escultores de la zona granadina son la realidad mejorada, porque estos Cristos rancios del siglo XVII también hay que creerlos. Bueno, el Chiquito era maravilloso. El que tiene cementerio Pero, hoy en la Plaza de la pero Mesa. hay que reconocer que Navas Parejo hizo una interpretación bastante Nos acertada. bañó de unción. Sí, sí. De unción, cosa Sí. que otras imágenes no tienen. El Cristo de la Puente del Cedrón estaba hecho de tal manera que se veía el gran contraste barroco entre el bueno y los malos. Sí. Porque esa cara de dulzura, la mirada baja, la actitud de la cabecita, la inclinación, y veía al verruguita y el romano, que es más bueno que el verruguita, pero malo también, con la postura para pegarle el azotazo, y el señor se veía que era como si fuera un corderito que iba al matadero, que en el fondo fue eso. Y funcionó muy bien, está claro que para el contexto Ahora funcionó tenemos muy un bien, Miñarro Salvador. que es fantástico como imagen, Pero no pega en el misterio. pero en el misterio el señor es duro. Sí, y no en con- comparación y no con su conecta. secundario. Y no Y conecta con el entonces pueblo. pierde esa línea diagonal que lleva en el trono las tres imágenes sobre el puente. El señor ha hecho que pierda un poco esa lucha de contrarios. Bueno, también influye el propio tamaño del trono, influye otras cosas. Pero sí, pienso igual que tú. La lucha de Es un contrarios ya Cristo, no existe. La modernidad en ese Cristo a lo mejor después tiene otras partes a la hora de conectar con el Claro, pueblo. después el de Cristo es funcionar. como imagen, es maravilloso. A mí me lo dijo una Totalmente. vez David Barea. Tienes que ver a ambas imágenes de cerca para darnos cuenta de lo que adolece una y lo que la otra es una genialidad. Pero ¿por qué hay casos de imágenes con una ejecución sobresaliente que no calan desde el punto de vista devocional y al contrario sí ocurre? Imágenes que a lo mejor son más toscas, están ejecutadas de una manera un poquito más endeble y sin embargo llegan al pueblo. Eso Es sucede. la vista, yo siempre lo digo, ¿no? Porque muchas veces, yo que ya voy recorriendo varias parroquias en el currículum, como yo digo, he tenido imágenes desde lo más bueno en la parroquia, imágenes desde lo más malo que hay, porque tenemos de todo en las parroquias, y algunas veces yo pienso para mis adentros, digo yo, como teniendo, por ejemplo, una talla de escayola, es la que más flores tiene, la que más lampadarios tiene, y teniendo una talla en condiciones, vestida con todo, la gente pasa. En el Y barrio de eso- Cuelín sería impensable quitar la imagen de la Virgen y poner una de las roldanas. Yo estaba pensando en el caso de Campanilla, que
que además como a nivel de calidades, bueno, pues incluso peor que Hueli, ¿no? Y tira muchísimo la Virgen del Carmen de Campanilla, que no se le presta atención. Estuve allí un año de cura. Pues es una devoción muy fuerte, es una procesión en la calle muy exagerado. fuerte. Después la Virgen del Carmen de Huelin, aunque sea una virgen también de carácter de taller, es maravillosa. Porque tiene una unción increíble. Sí, se ha ganado. Y después la devoción del barrio es... Salvador, bueno, el concepto de unción es un concepto... sí, es un que concepto muy de los 90 nuestro. No, claro, y además es un concepto que permite justificar como muchas cosas. Como la mala calidad. Claro, No, pero no, vamos a ver, la Virgen del Carmen no es de mala calidad. No en el caso de la Virgen del Carmen, ¿no? Pero hablamos en muchos casos. Tiene Claro, un yo modelo creo, muy bonito. de hecho, yo creo que la unción está en la persona que está predispuesta a que, Claro, a que a la que te imagen llegue. a que te llegue, ¿no? Pero es verdad que tradicionalmente, si la imagen no tenía unción, es como que no era buena o puede tener unción y no serlo. Entonces es un tema que... Bueno, hay ciertos resucitados que parece que acaban de salir del gimnasio y para mí unción, pues no tiene. Bueno, pero claro, es que volvemos a lo mismo, es que son fruto de un contexto social, de un tipo de visibilidad de la sexualidad, etcétera. Eso tiene Juan Antonio unos cuantos artículos Y bastante él, y él. Hablando de las imágenes del Señor de la Misericordia y de Jesús Nazareno el Rico, también su puesta en escena la ha hecho también llegar y calar en el fiel. Hemos hablado antes de la importancia del blanco en el cautivo. El Chiquito estuvo muchos años procesionando con túnica blanca. Y ahora de nuevo lo hace en el traslado. Y generó un cisma en su época cuando se le quitó esa túnica En el año blanca. 22, con carteles en la calle hecho por el barrio. Exactamente. Era el Chiquito con la túnica blanca como debe ser. Exactamente, la túnica blanca y después como también alabar la política que ha tenido la Cofradía del Rico de mantener a ultranza esa estética dieciochesca de la túnica con la chorrera, su cola, que eso siempre es verdad que su peluca de Sus tirabuzones tirabuzones. ha sido una hermandad modélica en ese sentido, ¿no, La Antonio? corona metálica. Totalmente, ¿no? Y además marca carácter. Y bueno, y ahí está claro que no conceberíamos al Rico de otra manera totalmente, ¿no? En ese sentido, ¿no? El fenómeno del Chiquito, claro, cuánto de importante es para sostener una devoción es el pueblo, el barrio que lo sostiene, ¿no? Esos carteles que comentaba Salvador, ¿no? No podemos entender esa realidad. Lo que pasa es, claro, yo siempre pongo un ejemplo en Antequera con la cofradía de los Servitas de Antequera, ¿no? Y viene a cuento lo que estamos hablando porque la cofradía quiere ser rancia, pero el barrio es follonero al más no poder, entender follonero, es decir, y hay unas discrepancias entre la cofradía y lo que la gente quiere y lo que es la cofradía, y eso no está funcionando, y sigue sin funcionar. La Vega con el... Pues me da una pena ver esa Vega con el Bueno, Cristo con el azotado. Pero la Vega ya no Porque la me temo que se rompa, se ve tan Sí, delicada la imagen. Salvador, la Vega no la vamos a conseguir quitar, ¿no? No, por porque, supuesto, yo ya- por supuesto. porque además la Vega en el siglo XXI, perdonadme la expresión, es un acto de cojón y de hombría. Eso es la Vega en el siglo XXI, yo que llevo muchos años Y de debajo. mujeres empoderadas que van corriendo también adelante. Bueno, y hombres también, ¿no? Pero lo que me refiero es decir que estas cosas darían mucho para hablar, ¿no? Pero que existen estas distorsiones entre lo que quiere el barrio y lo que quiere la cofradía. Y estamos cansados de verlos en Málaga con puesta en escena que de repente, pues que si la banda de música, que si la banda de corneta y tambores, ¿no? Claro, ¿cuánto tiene que pesar realmente? ¿Podemos modernizar la imagen, la presencia de la imagen? Es un tema, Alejandro, que deberíamos Pues sí. cuestionar. ¿Se pueden actualizar este tipo de cosas? Ahí parece que es cosas que no se pueden actualizar, pero yo en el siglo XXI sigo horrorizado con los dos faroles del cautivo. Es decir, a mí no me vale el acontecimiento histórico, creo que es una carencia que además tiene muchas cuestiones, ¿no? Para finalizar, me gustaría que tratáramos también un caso paradigmático de la devoción cristífera malagueña, que es el Santo Cristo de la Salud, el patrón y protector de la ciudad de Málaga, una gran devoción de la época barroca que hoy en día, desgraciadamente, pues no tiene ese tirón que tuvo en otras épocas. ¿Qué podríamos decir de la imagen del Santo Cristo y de su trascendencia? Claro, es una pena, ¿no?, que se haya perdido, pero esto es parte de la vida social de las imágenes. Es decir, imágenes que cumplen... ¿El no salir en procesión ha ayudado a eso? Totalmente. Bueno, el que no salga en procesión y el que no hayan permitido que se hagan cosas alrededor de él. Las personas somos culpables también de la Pertenece al devoción. ayuntamiento y doña Fanny también no ve lo que le costaba. Era Fanny, ¿no? Sí, sí. Sí, es una Lo que le costaba cuando hicimos el Vía Crucis y la agrupación de cofradía en el año 21. De mover a la imagen. Bueno, es que estuvo allí como fiscalizando, que yo lo veo bien, para que si le hubiera pasado algo estaba ella adelante, ¿no? Ya, pero eso es Cristo un perdió un error. poquito con la restauración. Sí, bueno, Pasó es el mismo el tema. Pasa un poco como ánima y ciego, ¿no? Volvemos Sí. al mismo caso que estábamos comentando, ¿no?
qué importante es que haya personas alrededor de las imágenes, ¿no? Los santos, disculpadme la expresión, hay que airearlos, hay que tocarlos, es que si no, no tiene sentido. Y hay que rezarles. Y hay que rezarles. No es la piedad del Vaticano. Además que si no, no se gana un santo tiene que ganarse la vida honradamente, ¿no? Yo en mi libro de imaginero utilizo esta expresión, es que un santo que no llama a la devoción es un santo que no se está ganando la vida honradamente, extrapolable a nuestro Cristo de la Virgen. ¿Qué piensa, Juan Carlos? Bueno, el Santo Cristo es el gran olvidado de Málaga, ¿no? Tuvo su importancia histórica cuando el milagro tuvo esa importancia devocional en la ciudad, pero ahora es que pasa como sin pena ni gloria, ¿no? Hay gente que no sabe ni que Málaga tiene un patrón improtector, ¿no? Porque tú lo dices, Málaga, la patrona, sí, la Victoria, San Ciriaco, Santa Paula, algunos santos antiguos como San Francisco de Paula y demás, pero ¿y el Santo Cristo qué? Y además hay mucha gente que no te sabe ni decirte ni cómo es. O sea, es que no... Porque es normal, ni dónde la está... culpa no es de la gente. No, es que no hay política social con Que él. mira, la procesión del Corpus de Málaga, que es tan tristemente aburrida a pesar de que sale el amor de los amores, ahí es donde debería entrar el Señor. Y donde debería ir la Virgen de los Reyes, donde deberían ir los santos patronos, y que se hiciera una procesión un poco más como la de Sevilla, que tuviera... mirarnos a nosotros mismos, nuestra propia historia. Claro, del mirarnos a Corpus nosotros la mismos y no tenía, por acumular pasitos o tronitos como la de Sevilla, sino que salieran las grandes devociones de nuestra ciudad. Eso Pero lo que daría... pasa es que muchas veces al cabildo eso parece que vamos a hacerlo corto, rápido y nos vamos. Ya, pues mal asunto, si la esencia de la religiosidad no queremos que esté en la calle el tiempo, algo está Y debería sacar por lo menos fallando. Eso daría para otro debate. Quiero daros las gracias a los tres, a Salvador, a Juan Carlos y a Antonio, y prometo a toda nuestra audiencia que tendremos más debates de este estilo, donde podremos sacar ideas claras sobre toda la imaginería de nuestra ciudad, la historia de nuestras imágenes y todo lo relacionado con nuestra Semana Santa. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a continuación a emitir un reportaje sobre la pasada peregrinación de Santa María de la Victoria al Templo del Carmen y a la Iglesia de San Juan. Vemos el discurrir de Santa María de la Victoria justo delante de la capilla de la Virgen de los Dolores del Puente. Se vivieron grandes y emotivos momentos, pues la Hermandad de los Dolores del Puente nombró a la Hermandad de la Patrona como madrina de la coronación canónica de su Dolorosa en el año 2004. A continuación, la imagen de la patrona se dirigió hacia la parroquia de Santo Domingo. En este antiguo templo dominico, la venerada imagen fue recibida por las hermandades allí radicadas, con sus guiones corporativos.
En el interior de la parroquia de Santo Domingo, la Virgen fue recibida por los sones musicales de la Banda de Música de la Soledad de Mena, que interpretó, entre otras, las marchas Málaga a su Virgen de la Victoria, de Ginés Sánchez, y Encarnación Coronada, de Abel Moreno. Muy emotivo fue el reencuentro de la imagen de la Virgen de la Paz con Santa María de la Victoria, entronizada en el altar mayor. Recordemos que la titular de la Cofradía de la Cena visitó el Real Santuario durante el pasado mes de julio. La patrona fue cumplimentando a todas las hermandades radicadas en la parroquia: la Congregación de Mena, la Cofradía de la Estrella, la Sagrada Cena y los Dolores del Puente. A la salida del templo de Santo Domingo, el cortejo de la Hermandad de Santa María de la Victoria encaminó sus pasos hacia la Basílica de la Esperanza. Momentos de especial emoción se vivieron al paso de la patrona ante la Basílica de la Esperanza, bellamente exornada con reposteros y banderas. La banda de música de la Archicofradía solemnizó el acto con la interpretación de la marcha de Ginés Sánchez y el himno de coronación de Perfecto Artola. La dolorosa perchelera se encontraba presidiendo el altar mayor de la basílica, con la puerta santa de Roma como fondo del dosel. Se encontró cara a cara con el simulacro patronal, siendo despedida de este templo con una jubilosa petalada. ¡Viva! Poniéndola en el corazón de la Virgen. Oramos. Dos de las grandes devociones de nuestra ciudad, la Virgen de la Esperanza, la Dolorosa por antonomasia de Málaga, y la patrona Santa María de la Victoria, que por primera vez se han encontrado frente a frente.
hay que agradecer el trabajo desempeñado por la Archicofradía a la hora del exorno, tanto de la Casa Hermandad como del interior del templo. La imagen de María Santísima de la Esperanza se encuentra presidiendo la basílica con motivo de ese jubileo proclamado por su santidad el Papa Francisco. Y tras cruzar la inhóspita avenida de Andalucía, Santa María de la Victoria recibió el homenaje del barrio del Perchel. Antes visitó la sede de la Archicofradía de la Expiración, entrando en las capillas donde reciben culto sus titulares. Durante la estancia de la patrona en el Templo del Carmen, la imagen ha sido situada en el bajo presbiterio, en un lateral, con un dosel perteneciente a la Archicofradía de la Expiración. Han sido muchas las muestras de cariño y de fervor que la Virgen ha recibido durante esta semana que ha permanecido en este antiguo templo carmelitano. Y en la jornada del pasado sábado tuvo lugar el siguiente traslado que llevó a la imagen de nuestra patrona desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen hasta la parroquia de San Juan. Muchos fieles se arroparon en torno a la Virgen desafiando al frío, siendo testigos de su paso por el Puente de la Misericordia y la señorial Alameda Principal. La imagen fue acompañada por el hermano mayor de la Hermandad de Santa María de la Victoria y por miembros de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen. Una capilla musical acompañó al cortejo. A su paso por la Alameda Principal, la imagen de la patrona hizo estación ante el templo de Estela Maris, regentado por la comunidad de carmelitas descalzos de nuestra ciudad. La cruz parroquial de la Iglesia del Carmen fue la que abría el cortejo y también acompañaba el guión de la Hermandad de la Patrona. Aquí vemos el paso por la Alameda de Colón, ya adentrándose en lo que es propiamente dicho la Alameda Principal. Uno de los ángeles que están en las esquinas del trono portaba una concha en alusión a la parroquia de San Juan, la siguiente sede en la cual permanecerá nuestra imagen de Santa María de la Victoria hasta el próximo sábado, en la cual
volverá a emprender su camino, esta vez hacia la parroquia de San Gabriel, en el entorno de la Malagueta. Además, en una fecha simbólica, pues el próximo sábado se conmemorará el 82 aniversario de la coronación canónica. Delante del templo de Stella Maris se le rezó a la imagen de la Virgen. Será significativo en el traslado del próximo sábado ver el transitar de Santa María de la Victoria por el Paseo del Parque, que fue el lugar donde se coronó en aquel 8 de febrero de 1943, es decir, después de 82 años, la imagen de Santa María de la Victoria volverá a discurrir por ese entorno donde fue solemnemente coronada. Estos traslados de la imagen de Santa María de la Victoria nos están deparando momentos históricos. Es la ocasión de poder ver a la Virgen en enclaves donde hasta entonces nunca la habíamos podido divisar. Aquí la vemos ya adentrándose en Puerta del Mar, entrando ya en el territorio de la parroquia de San Juan. Paso a la izquierda, otro medio y otro medio, otro medio y avanzamos recto, recto, a como vamos, seguimos recto, nosotros bajamos patante y después las patas hacia el entrada. Las casas decimonónicas y las palmeras que adornan la calle Puerta del Mar parecen rendirse en pleitesía ante la imagen de nuestra patrona. Otro paso más. Y quieto ahí. Vamos derecho. Al comienzo de la calle San Juan, la Virgen fue recibida por el clero parroquial de este templo, ¿no?, presidido por su párroco, don Manuel Ángel Santiago. Animamos a todos los malagueños a que acompañen a nuestra patrona en este discurrir por las 7 parroquias históricas de nuestra ciudad, más la de San Gabriel de la Malagueta. Ya tan solo queda el traslado a San Gabriel, posteriormente visitará la parroquia de Santiago y culminará esta peregrinación en la jornada del sábado 22 de febrero, cuando la imagen de Santa María de la Victoria recale en la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, donde permanecerá hasta principios del mes de mayo. Honor de los pueblos, modelo de entrega a Dios, hermosa como las rosas de Jericó, fuerte como torre de David.
que contemplamos al párroco de San Juan, don Manuel Ángel Santiago, y como hermanos de las cofradías de Dolores de San Juan y de Fusionadas engalanaron las calles para mostrar su júbilo por la presencia de Santa María de la Victoria en este céntrico templo parroquial de Málaga. La banda de cornetas y tambores de las Reales Cofradías Fusionadas solemnizaron esta entrada de Santa María de la Victoria en la parroquia de San Juan. Una lluvia de pétalos desde la torre de San Juan mostraba el homenaje de amor filial hacia la patrona de todos los malagueños. Todas las cofradías de la parroquia de San Juan, más la de la parroquia de los Santos Mártires, cumplimentaron a la patrona a la llegada a este histórico templo. Recordemos que tanto la parroquia de San Juan como la de los Santos Mártires pertenecen a una misma unidad pastoral, siendo su párroco, tanto de un templo como de otro, el reverendo padre don Manuel Ángel Santiago. A la entrada en la parroquia de San Juan, la imagen de la patrona cumplimentó visita a todas las capillas donde se ubican los titulares de las distintas hermandades allí radicadas. Contemplamos aquí como la patrona se dirige hacia la capilla donde recibe culto la imagen de María Santísima de Lágrimas y Favores.
La imagen de Santa María de la Victoria ha sido ubicada en el altar mayor de la parroquia de San Juan, justo debajo del camarín donde recibe culto el crucificado de la Veracruz. Da la casualidad que tanto el crucificado de la Veracruz como la imagen de la patrona son imágenes que están datadas aproximadamente en la misma época, comienzos del siglo XV. Nuevamente la marcha de Ginés Sánchez, Málaga, su Virgen de la Victoria, es interpretada al paso de la Virgen. Recibimos en nuestro estudio de Sentir Cofrade a Victoria Eugenia Ribes, flamante presidenta de la agrupación de Hermandades de Gloria de Málaga. Buenas noches, Victoria. Buenas noches. ¿Cómo llevas el hecho de ser la primera mujer que accede en Málaga a un cargo de tan alta responsabilidad? Pues bien, con paciencia y muy ilusionada. ¿Cuáles son las claves de actuación a lo largo de este mandato? ¿Qué proyectos tienes en mente? Pues mira, tenemos la gran suerte de que vamos a cumplir 25 años próximamente, lo que es la agrupación, y tenemos varios proyectos muy ilusionantes respecto a ello. ¿Alguno nos podría adelantar? ¿Alguna cosilla? No, todavía no. Está todavía en ciernes, Está ¿no? todavía muy fresquito, pero próximamente te diremos cositas. Muy bien. ¿Piensas que las hermandades de Gloria no son lo suficientemente valoradas en el contexto cofrade? Evidentemente, sí. Le falta todavía más presencia. Hay como una cierta división entre los que pertenecen a cofradías de Semana Santa y los que pertenecen a hermandades de Gloria. Siempre se ve como en un segundo escalafón a las glorias, ¿no? Sí, es cierto, somos la cenicienta de las hermandades. Sí. Y entonces sería una gran labor de esta agrupación el fomentar sobre todo ese conocimiento por parte de los malagueños y de los propios cofrades, ¿no? Sí, ese va a ser el principal motivo para lanzarnos a ello. El que nos conozcan mucho más y estar a la altura de cualquier hermandad. ¿Crees que la proliferación de salidas extraordinarias por parte de las hermandades de penitencia le está quitando protagonismo a las procesiones de gloria? Porque muchas incluso hasta coinciden en ese ciclo temporal, ¿no? Claro, hay muchas coincidencias. Nosotros tenemos un periodo bastante grande y ahora pues nos vemos limitados a ciertas salidas por ese motivo precisamente. Se celebran muchos acontecimientos extraordinarios que son magníficos, estupendos, pero privan a las de gloria en su salida normal de calle. Sí, porque es una forma un poco como de que le quitan cierto protagonismo, ¿no? Claro, hay mucha gente en la calle a la vez. Sí, sí, sí. Entonces ahí hay cierta rivalidad, que es una tontería, pero cada una tenemos nuestro público y nuestros seguidores, pero sí resta un poquito de presencia. Muchos malagueños tienen la percepción de que la agrupación de glorias pues edita un cartel, ¿no? Organiza un pregón y un rosario de las glorias en el mes de octubre, ¿no? ¿Piensas cambiar este pensamiento para lograr una mayor implicación de los malagueños en este ciclo de las hermandades de gloria? Nosotros tenemos varias salidas en el transcurso del año. El Corpus, tenemos nuestro pregón y presentación del cartel y nuestro rosario, que es el significativo de la agrupación. Pero además tenemos otras salidas más señaladas, acompañamos a todas nuestras hermandades en todo lo que se le puede y claro, necesitamos mucha más publicidad y estar más presentes dentro de lo que es la ciudad, dentro de todos los actos que se organiza la ciudad. El tema de la financiación también es un caballo de batalla a la hora del normal desarrollo de estas hermandades de gloria, ¿no? ¿Tienes propuestas en este sentido para que la agrupación pueda conseguir más recursos? Sí, evidentemente.
También un dato a tener en cuenta y principal de nuestro mandato en estos 4 años. Conseguir más financiación y más recursos para la agrupación. Claro, tenemos la diatriba, la agrupación de cofradías de Málaga, pues se beneficia de la explotación del recorrido oficial, pero en este caso las hermandades de gloria no tienen ese Porque elemento. nosotros no tenemos una semana de gloria, tenemos todo el año de gloria. Entonces, si nosotros pudiéramos ubicar a todas las hermandades en una semana, pues también podríamos ir y también seríamos un poquito mejor, más rentable, pero no nos podemos cernir a una semana, nosotros tenemos todo el año de gloria. En ese caso que acabas de comentar, en Sevilla se llegó a plantear el hacer una carrera oficial de las glorias, ¿no?, para lograr eso que tú has dicho, esa financiación tan necesaria. ¿Tú verías eso aquí posible en Málaga, que se pudiera hacer con el tiempo? Con el tiempo, pero ahora mismo eso es muy difícil. Con el tiempo puede que sí, pero vamos, no es solamente eso. Haría falta otras cosas, más que poner silla o poner una carrera oficial para gloria. Te digo que no los podemos dirigir a una semana nada más, nosotros todo el año. ¿Qué ponemos? ¿Silla todo el año, todos los fines de semana en Calle Laria? Es algo que no es inviable. Lo mismo que se hacen muchas magnas, tanto en nuestra ciudad como en otras de nuestra Andalucía, no se ha hecho ninguna magna de glorias en nuestra ciudad de Málaga. ¿Todavía? ¿Todavía? Puede que sí. Todavía deja entrever a lo mejor una posible participación, pues, de las glorias en un acontecimiento que la aúne a todas, ¿no? Sí, todo se andará. Que la une a todas y las dé a conocer más al pueblo de Málaga. Yo creo que todas se conocen, todas las hermandades de gloria son conocidas, todos los cármenes, quien no conoce a la Pastora, María Auxiliadora, al Rocío, todas se conocen. ¿Cómo piensa celebrar la agrupación este jubileo extraordinario de la esperanza que ha decretado el Papa Francisco? Pues mira, precisamente esta tarde hemos estado con el señor delegado, con Salvador Guerrero, y hemos acordado tener un jubileo de las hermandades para el mes de septiembre o así, y ya lo iremos formalizando más con el señor obispo y el resto de hermandades. ¿Tiene en mente la agrupación de glorias a corto o medio plazo la incorporación de más hermandades a esta entidad? Sí, si se pudiera, sí. Sí, pero también tenemos está restringido a lo que son de la ciudad, no podemos irnos fuera de la ciudad. Llama mucho la atención, Victoria, que en ese tradicional rosario ya que hacéis de las glorias en el mes de octubre, imágenes de gran trascendencia devocional como la Virgen del Carmen, la Divina Pastora, María Auxiliadora, no hayan participado todavía de ese rosario de las glorias, ¿no? Sí, hay algunas que han participado. ¿Sí? Sí. Pero pasa que ya hace mucho tiempo y no se recuerda, pero sí, eso es voluntario. Sí. Cada una tiene su patrimonio, sus enseres, sus cosas, y cada una decide en el periodo que quiere salir. ¿Cuál es la relación que tenéis actualmente con la agrupación de cofradías de Semana Santa? Muy cordial, buena. Es que la gente siempre nos echa peleas, pero no. Nosotros nos llevamos muy bien. Vamos, todo lo contrario. ¿Cómo ves, por ejemplo, el funcionamiento que tienen en otras ciudades, por ejemplo, que en un mismo organismo estén unidas tanto las hermandades de penitencia como las glorias? ¿Sería eso posible también en Málaga con el tiempo, que pudieran todas las hermandades estar aglutinadas en una misma entidad? Cada agrupación tiene un sentir completamente distinto. Con el tiempo puede que sí, pero yo creo que ahora como estamos, cada una funciona bastante bien y coopera con las hermandades que tiene que hacerlo. Yo creo que las dos agrupaciones funcionan bastante bien al unísono y cooperamos en todo lo que nos haga falta. ¿Y la relación con las autoridades municipales? ¿Cómo tenéis ayuda por parte del ayuntamiento? Del ayuntamiento, sí, gracias a Dios el ayuntamiento se porta con nosotros fantásticamente bien. Por ejemplo, ahora hemos estado comprobando estos traslados que está realizando la imagen de Santa María de la Victoria. ¿Tenéis también alguna conexión especial con la Hermandad de la Patrona? Pues sí, precisamente cuando venga a los Mártires, que es nuestra sede canónica,
pues tenemos varias cositas pendientes con ellos y para celebrar que viene a nuestra casa. Llegasteis a hacer una imagen de una Inmaculada, creo recordar, que es como vuestra titular, ¿no? No, la agrupación no tiene titular, no tiene imagen titular, no. La agrupación tiene su escudo y su bandera, pero no tiene una imagen titular. Esa fue una donación que se hizo de alguien y ya está, es una donación, es como un cuadro o algo que pertenece al patrimonio. Pertenece al patrimonio, pero no es la imagen titular de la agrupación. ¿Y tenéis en mente con el tiempo pues hacer, como tiene la agrupación de cofradías, su titular, que es el Cristo resucitado y la Reina de los Cielos, que la agrupación de glorias pues tuviera una imagen titular a la cual rendirle culto? ¿No tenéis previsto? No. Se votó en su día que no. Cuando finalices tu mandato, porque tu mandato es de 4 años, 4 años, si Dios quiere. ¿Qué te gustaría qué te gustaría recordar como uno de tus mayores logros? Pues el logro no es solamente mío, es todo un equipo, no es solamente mío. Y el logro será de todos los hermanos porque todos pertenecemos a la misma agrupación. A mí me ha tocado estos 4 años dirigirla, pero es de todos los hermanos mayores. No solamente... Sí, bueno, estamos de acuerdo que es una cosa en equipo, ¿no? Es de todos el equipo. Pero, por ejemplo, cuando tú te marchases de este cargo, el decir, pues mira, he conseguido pues conseguir que las hermandades de gloria tengan más repercusión. Claro, que se nos conozca la unidad entre nosotras y que se nos conozca a todos los niveles de la sociedad malagueña. ¿Ha sido para ti algún obstáculo el hecho de ser mujer para llegar a este cargo? No, ¿por qué? ¿No? Es un hecho de que tanto en la vida de las hermandades siempre la mujer está un poco como más, tiene plano, menos protagonismo, ¿no? Hay pocas mujeres hermanas mayores, ninguna mujer ha llegado a ser todavía presidenta de la agrupación de cofradías de Málaga. Sin embargo, tú has logrado ese cargo de aglutinar, un cargo importante, y eso es un logro, ¿no? Pues sí. Pero vamos, el mérito es de las hermandades que han confiado en mí, no solamente mío. Yo se lo propuse a las hermandades cuando Pepe Herrería presentó su dimisión y todos aceptaron y se volcaron y ahí está, que me han dado su voto y su confianza. Pues yo se lo tengo que demostrar igual. Victoria Eugenia, ¿a qué hermandad de gloria está vinculada? A la del Rocío. Rocío de Málaga. De Málaga, de la de la Trinidad, ¿no? La filia de Almonte, sí, la de la Trinidad. ¿Y cómo ha sido tu vivencia en esa hermandad? Pues muy satisfactoria. ¿Has desempeñado algunos cargos en esa hermandad? Sí, de delegada de las glorias. Sí. ¿Y el vincularte a la agrupación, cómo te vino el...? Pues me designaron como delegada y entré en la agrupación. Y de ahí fui conociendo todo este ambiente y al resto de hermandades que no conocía hasta el día de hoy. Y ya para finalizar, Victoria, ¿cómo animarías tú al pueblo de Málaga a que se sintiesen más vinculados a las hermandades de gloria de nuestra ciudad? Pues que participaran en sus barrios, en sus parroquias, con todas nuestras hermandades, que son muchas, y es la fuente, es la de nuestras abuelas, es la devoción de nuestras abuelas. Todas nuestras abuelas, pues la Virgen del Carmen, a la Pastora, María Auxiliadora, a la Virgen de la Sierra, al Rocío, esas son sus devociones. Entonces nosotros pertenecemos a las devociones de nuestras abuelas. Además, devociones de importancia porque se da el hecho de que dentro de las hermandades de gloria hay 3 que tienen a sus titulares coronadas. Sí, señor. La Virgen del Carmen, María Auxiliadora y el año pasado la Divina Pastora. Sí. Pues Victoria, encantado de haberte tenido aquí y cada vez que necesites de nosotros para dar difusión a las hermandades de gloria, puedes contar con nosotros siempre desde este plató de Sentir Cofrade. Muy agradecida, vendremos muchas veces. Muchas gracias. Pasamos ahora a publicidad. Tenemos el placer de recibir aquí en Sentir Cofrade a Javier Cuenca, hombre de trono y capataz de María Santísima de la Paz. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo te encuentras? Un placer estar en esta casa esta noche.
Muy bien. Vamos a tratar en esta entrevista pues la importancia que tiene el hombre de trono en el contexto de nuestra Semana Santa y también esa compaginación que hay actualmente entre la música y la forma de llevar nuestros tronos procesionales. ¿Qué factores crees tú que condicionan en este caso la elaboración de una cruceta musical para un trono? Pues mira, Alejandro, es un proceso que hay que analizarlo con tranquilidad, y yo creo que hay como 4 factores que por lo menos nosotros desde lo que es la Virgen de la Paz y demás consideramos fundamentales, que es primero tener claro cuál es la idiosincrasia de la hermandad o de la imagen, ¿no? Y a partir de ahí pues ir construyendo, ¿no?, como un repertorio base que te acompañe muchos años, ¿vale? También tener muy claro, y eso es el trabajo de los capataces, tener claro cuál es el nivel del trono a la hora de exigirle, ¿no?, pues mayor esfuerzo o menor esfuerzo a lo largo de una procesión. Y después dos elementos también muy importantes que creo que a veces no se tienen en cuenta, que son los horarios, lógicamente, y uno fundamental que es la acústica. Yo me he encontrado, bueno, he sacado muchísimas... Interesante eso. Sí, muchas experiencias bajo los varales, y a veces hay marchas que en tu cabeza parece que van a quedar muy bien, pero al final la acústica no funciona y se diluyen. Con tronos tan grandes o en calles tan anchas, pues es algo que condiciona mucho luego también a la hora de confeccionar una cruceta. Y Javi, ¿cómo se debe de planificar esa cruceta? Hay que tener en cuenta distintos elementos, por ejemplo, la ideología que tenga la Junta de Gobierno a la hora de poner en escena a su titular en la calle, pero también un poco las necesidades de los hombres de trono, ¿no? Pues mira, la planificación es un proceso que para mí es apasionante, ¿no? Porque es como pensar, como imaginar, ¿no?, como soñar, ¿no?, ese Jueves Santo o la procesión que vayas a hacer, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros cuando planteamos la planificación, lo primero que hacemos es una evaluación del año anterior. Y lo que hacemos es, de forma lo más objetiva posible, pues concretar qué ha funcionado mejor, qué no ha funcionado tan bien como esperábamos, y a partir de ahí establecemos un punto de partida. Eso creo que es algo muy necesario, porque si no los errores se van repitiendo una y otra vez, ¿vale? El siguiente paso que hacemos es hablar con la banda y tener en cuenta también qué marchas van a incorporar al repertorio, qué novedades pueden incorporar, o qué marchas clásicas van a recuperar, ¿no?, que es una de las tendencias que estamos ahora teniendo con la banda, ¿no?, intentar recuperar algunas marchas que se habían, entre comillas, ¿no?, quemado durante muchos años, y ahora hemos vuelto a recuperar algunas. Entonces ese proceso es el proceso de clasificación de marchas que llamamos nosotros. Tenemos unas marchas que son como la parte base del repertorio, que suele aparecer todos los años, y luego clasificamos las marchas en marchas que son más livianas, porque son más cortas, porque son más fáciles al oído, marchas que son como para andar, ¿vale?, básicamente, son marchas que son más largas, que son muy fuertes, con las estructuras muy marcadas, y solemos tocarlo en espacios donde necesitamos, por horario, por lo que sea, pues recuperar ese espacio. Y luego marchas que son neutras, que nos valen normalmente para marchas que son de curva. Nos vienen muy bien las marchas, en ese grupo de marchas, nosotros solemos pues encasillar las marchas del maestro de García, que siempre utilizamos por Alma de la Trinidad o Amor Doloroso, para alguna curva concreta que queremos que no haya tirones, que se dé despacito. Y por último, pues las marchas que consideramos como las más exigentes, ¿no? Que intentamos que no, digamos, coincidan muchas seguidas, porque pueden casar al hombre. Pueden casar al hombre. Intentamos siempre combinar un poco para que eso no suceda. Ese es el proceso de planificación de cruceta. Observamos, Javi, en ciertas cofradías una tendencia hacia un estilo que podríamos denominar como coreográfico, ¿no?, donde los pasos de los portadores se estudian al milímetro. ¿Qué piensas al respecto? Mira, nosotros, lo que es la Virgen de la Paz, es un trono que por su idiosincrasia y la hermandad de la cena, nosotros hacemos paso, ¿no?, e intentamos que todo lo que se haga esté pensado de alguna forma. Ahora, en la puesta de escena lo que estamos trabajando es para que, digamos, esos pasos, esa forma de llevar el trono, sea lo más natural posible, ¿no?, que el público, los malagueños, cuando ven la Virgen de la Paz, disfruten con ella y les sorprenda, ¿no? Intentamos incluso hacer ahora lo que se llama ahora el mundo al revés, ¿no?, donde parecía que iba a ser un paso largo, ahora es un paso corto. Pero tenemos que tener en cuenta que hacer la guerra por tu cuenta en un trono con 300 personas es imposible. Entonces hay que tener una planificación. Pero esa planificación debe ser, ese acuerdo debe ser interno.
Pero vamos, estamos intentando eso, pues intentar que desde fuera, pues cada vez se note menos, ¿no? Digamos, las instrucciones de los capataces y demás. El otro día escuché una entrevista con el profesor Andrés Luque Teruel, catedrático de la Universidad de Sevilla, y comentaba que el exceso quizá de estos espectáculos, entre comillas, de coreografía, de la importancia que se le da a la música, quizá pueda un poco contrarrestar la importancia que debería de tener la imagen. ¿Crees tú que eso le resta? Yo pienso que la música es un elemento que aumenta exponencialmente la devoción de una imagen. Es cierto que imágenes por idiosincrasia pues pueden ir en silencio, como pueden ser otras imágenes como el Gran Poder, y que son devociones que son incuestionables, pero en el ámbito popular andaluz yo creo que la música ha servido a lo largo de la evolución de la Semana Santa en el último siglo a que la devoción o a que el público sea capaz de sentir unos sentimientos que son exponenciales cuando ve la imagen. De la experiencia en la evolución de la cruceta que ha tenido la imagen de María Santísima de la Paz, vimos que, por ejemplo, en el año 2008 se partía de 15 marchas en el repertorio, nada más que 15 marchas, y actualmente creo que llegáis a casi las 40 marchas, ¿no? ¿Qué planteamiento ha hecho posible este cambio tan destacado? Pues mira, Alejandro, cuando comenzamos en el 2008, ¿no? a repensar las crucetas, ¿no? Hacerlo de una forma más, digamos, más psicológica, por así decirlo, decíamos, tenemos que establecer un punto de partida. Entonces, configuramos, ¿no? las 15 marchas que creíamos que el trono pues, era capaz de soportar mejor, que entre comillas, pues, le podía venir mejor a la imagen, o incluso el hombre de trono se sentía como más representado en esas marchas. Y esas 15 marchas lo que hacíamos era repetirlas un par de veces. Y llevábamos un repertorio solo con 30 marchas, con mucho más tambor, ¿no? Con otra exigencia distinta, porque el nivel de aquel momento del trono era distinto al que es hoy. Y poco a poco fue evolucionando hasta conseguir no repetir ninguna marcha, ¿no? Y que, digamos, el hombre de trono, independientemente de lo que suene, pues dé su 100%, ¿no? Que ese era un condicionante que había en Málaga, es como con ciertas marchas sí meto el hombro, ¿no? Pero cuando suena otra que me gusta menos o no me siento identificado, pues descanso, ¿no? Pues eso sí que lo hemos conseguido, ¿no? Y es algo de lo que realmente estamos bastante orgullosos. Y yendo al hilo de eso, hemos ido evolucionando, ¿no? Con marchas clásicas, con marchas, siempre incorporando, ¿verdad?, que la Virgen de la Paz es una imagen que es bastante, ¿no? Digamos, sencillo, de alguna forma, encajar los estilos, ¿no? Por así decirlo, con marchas más clásicas de Pedro Morales o de este tipo de marchas, algunas marchas que siempre son tendencias, que son nuevas, y lo que estamos intentando ahora es darle más personalidad al repertorio, con repertorio propio, con marchas que son quizás menos conocidas que intentamos pues, introducir en Málaga, darle un poco de valor, recuperando marchas clásicas. Entonces estamos llegando en el último escalón, que es personalizar tu repertorio y que tu cruceta no suene pues como el 90% de las crucetas del resto de vírgenes que nos acompañan aquí en la ciudad de Málaga. Yo que ya tengo una cierta edad he conocido a la Virgen de la Paz cuando estaba en la capilla de la estación, que iba de vuelta y los hombres de trono no podían con ella. ¿Cómo se ha logrado en estos años que de una Virgen que no podían sus hombres de trono llevarla en condiciones a que pueda aguantar esas marchas sin bajar el trono? ¿Cómo se consigue eso? Pues mira, yo te voy a hablar un poco de mi percepción personal, ¿no? Porque puede haber muchas opiniones. En primer lugar, yo creo que parte de ese ADN de la estación, de la Victoria, mi madre vivía en Mundo Nuevo, en los años 40, finales de los 40, y ella siempre me decía que a la cena le costaba mucho trabajo subir hasta la Victoria y que la misma gente del barrio le ayudaban a subir. Y en el Percher pasaba un poco lo mismo. Pero esa gente, ese ADN que tenemos todavía muchos hombres de trono que estaban en la estación, sobre todo en la estación, yo creo que es como que se va transmitiendo el sufrimiento, el seguir, el intentar dar todo debajo del varal. Estamos hablando de que la Virgen de la Paz en el Perché pues salía con 180 hombres de trono. Ahora estamos saliendo con unos 300 hombres de trono, es casi el doble, ¿no? Pero ese ADN de no salir por llegar, o no, de que hay que, digamos, dar tu 100% en el varal, se ha transmitido como de generación en generación, independientemente de que ahora estamos en el centro. Por supuesto, ha tenido mucho que ver también la nueva ubicación de la Casa Hermandad, un recorrido mucho más cómodo,
Más corto. Con una distancia pues más razonable para esos dos tronos tan grandes. Y también, yo creo que también ha tenido que ver la forma o la evolución que ha tenido la Virgen de la Paz en su andar, ¿no? Yo creo que eso ha sido un condicionante, pues que, de hecho, yo vengo hoy del tallaje y tenemos una lista de espera que en la estación pues, era impensable de tenerlo, que hay muchos malagueños que quieren pues, ser los pies de la Virgen de la Paz, ¿no? Y eso es algo que nos enorgullece. Pero sobre todo esa transmisión de ese ADN del Perché, de llegar como fuese, apretando los dientes. Yo tengo siempre el recuerdo de llegar a la estación, que era muy joven, 17, 18 años, y llegar allí, tumbarme y decir, Dios mío, ¿no? Lo hemos conseguido, ¿no? Era como algo muy épico, ¿no? Y yo creo que eso se sigue transmitiendo en la Virgen de la Paz, entre los varales, entre los más mayores, que cuando hacemos los ensayos y demás siempre nos gusta que los más mayores estén con los más jóvenes y le cuenten anécdotas, le cuenten, ¿no?, su experiencia. Yo creo que eso enriquece mucho la hermandad y hace que se continúe, ¿no?, toda la historia de nuestra hermandad. ¿Qué opinión te merece el actual auge del mundo relacionado con la carga de los tronos procesionales, ¿no? ¿Y por qué cuesta tanto llevar esta pasión por llevar un trono al terreno de los cortejos penitenciales? Pues, en primer lugar, es porque en Málaga tradicionalmente siempre ha sido muy accesible sacar un trono, cosa que en otras ciudades de Andalucía, en otras localidades, pues es muy difícil, ¿no? Son números más reducidos, son grupos mucho más cerrados, y en Málaga pues siempre ha sido accesible pues sacar un trono de Viernes Santo, un trono en el Martes Santo, el Lunes Santo, incluso en el Jueves, pues ha habido esa posibilidad. ¿Qué se está haciendo ahora? Y en muchas hermandades, en el Rocío es una de ellas, y es que se está invitando a eso, a introducir también la edad de jubilación, que es algo también que puede ser debatible la edad, o sea, si a los 50, a los 50, a los 55 o a los 60, pero sí que se está inculcando mucho cuando llegue tu momento tienes que coger el hábito de nazareno. Y yo eso creo que ahora va a ser el siguiente reto que va a tener el hombre de trono, que su vida no termine en el varal el día que te jubiles, sino que puedas acompañar pues, los años que uno pueda también, porque hay que reconocer también que el hábito de nazareno es duro y que una procesión de nazarenos no es tampoco, ¿no?, algo que también tiene sus exigencias, con muchas horas de pie, en fin, ¿no? También tiene sus cuestiones de salud física, pero que todos los años que uno pueda, pues siga acompañando cada tarde, ¿no?, del Jueves Santo a la Virgen de la Paz. Yo creo que ese es el próximo, uno de los deberes, de las deudas pendientes que se está empezando ya a introducir. Sobre todo en la generación joven que tienen 25, que está comenzando ahora en el mundo del varal, como que los que somos un poco más mayores ya lo estamos ya diciendo mucho. Que quizás eso, cuando yo empezaba con 18 o 20 años, eso no era impensable. Ya ves. Pero ahora sí se comenta en reuniones, se comenta cuando hacemos una convivencia, se comenta. Hace falta también, eso sí, algún referente, alguien que haya estado vinculado mucho tiempo al varal, que dé ese paso y que también pues salga a los demás. Salga en los medios, es decir, que la gente vea que hay vida, cofrade, más allá de llevar un trono. Y ya para finalizar, Javi, ¿qué término te gusta más para dirigirse al que lleva un trono? ¿El término hombre de trono o portador de trono? Mira, a mí me gusta más el término de hombre de trono, pero no por excluir a las mujeres, es porque a mí los portadores no es una palabra que, digamos, no me gusta. Sí me gusta hablar de hombres y mujeres de trono. En el caso, por ejemplo, de Humilde Paciencia, que hemos salen mujeres, siempre en las reuniones se coloca hombres y mujeres de trono. Me gusta esa concepción de hombre y mujer de trono. No lo de portador lo veo como muy aséptico. Entonces, quiero que darle valor a... Sí, en la pata me salen mujeres, ¿no? Pues, hombre y mujer de trono, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que ensalzar el valor. A mí es que la palabra portador me parece algo muy aséptico, además una palabra como para ocultar cosas, ¿no? Yo creo que hay que ser claro y ir con la verdad por delante, ¿no? Y es una cosa que creo que debemos de quitarnos los miedos y de afrontarlo de una forma mucho más natural. Pues muchísimas gracias, Javi. Seguiremos hablando de este tema en siguientes programas. Gracias por todo. Muchas gracias. Pues ya terminamos este programa de Sentir Cofrade, esperando que todos estos contenidos que hemos tenido en el programa de hoy hayan sido de su agrado. Les emplazo para el programa del próximo martes, ya recordándoles que estamos tan solo a 68 días del Domingo de Ramos. Buenas noches y sean felices.